Hoy venimos a hablaros de Z-Watch, Forsaken Isles, de Bumblebee. Vamos a ver hoy de qué trata, cómo funciona y qué es lo que trae. Vamos a ello. Los componentes serán la misma caja de juego que nos servirá como tablero. Tendremos dados de 6 caras, de 8 caras y de 12 caras. Los dados de 6 caras están divididos por colores para representar los diferentes personajes. Tendremos también la moneda del juego. Tendremos ficha de perdición, ficha de fuego y ficha de descanso. Por delante pone por 1 y por detrás por 2. Los diferentes tableros de personajes y además el tablero del mercader. Cartas de objeto, habilidad de los personajes y las cartas de las habilidades de los personajes. Aparte tenemos esta pequeña tableta que nos sirve para el golem. Cartas de localización básica, cartas de localización de descanso y cartas de localización final. Cartas de enemigo básico, cartas de enemigo profanador, cartas de Kraken que vendrán con sus diferentes tentáculos. Esto es para una forma de juego que trae también en el manual. Sirena acólita y las cartas de invocación. Un personaje se compone de lo siguiente: los dados que tenga correspondientes a sus dados en la bandera, en este caso son dados de 6 que iremos colocando aquí cuando lo lancemos. Tendremos las diferentes habilidades que se dividen entre habilidades activables o habilidades pasivas. Si son habilidades pasivas, no hace falta gastar dados. Si son habilidades activables, por ejemplo esta, debemos gastar un dado de cualquier número para activarla. Aparte tendremos la habilidad especial del personaje, en este caso pólvora negra, que nos colocaría una de las cartas de pólvora negra en el mazo de enemigos. Aquí nos dirá también si es un combatiente de cuerpo a cuerpo o a distancia. Los de cuerpo a cuerpo solo pueden llegar a una casilla y los de 2 a 2 y 1. Aparte tendremos las otras habilidades de los personajes que estarán fuera para poder cambiarlas. El mercader es el que posee los objetos. Al lado tendrá el mazo de objetos e iremos rellenando poco a poco en sus casillas. Hay diferentes tipos de objetos. Los objetos podrán descartarse o activarse. Los objetos que se descartan tendremos que poner uno de los dados encima y al ponerlo activaremos su habilidad y lo eliminaremos. Lo mismo pasa con los objetos activables. Los objetos activables, cuando hagamos su habilidad, simplemente no podremos usarlo como si fuera una habilidad básica del personaje. Además, el mercader deberá de tener cerca todas las moneditas de oro, haciendo el banco. Las cartas de enemigos se representan de la siguiente manera: el daño que nos hace a nuestros héroes, la vida que tiene el enemigo, los tipos de habilidades que tiene, que pueden ser revelar, que actúan nada más que se ven, constante, por ejemplo, que tenemos aquí, que serán habilidades que están siempre activas, primera línea, segunda línea. Dependiendo del sitio donde se encuentren, se activará o no. Invocación. Las invocaciones son cartas que determinan la dificultad de la partida. Contra menos cartas de invocación, más fácil será la partida. La invocación básicamente lo que nos hace es que nos crea profanadores en el mazo. Los profanadores son enemigos mucho más poderosos, con muchísima vida o mucho ataque, depende, y con habilidades que suelen molestarnos bastante. Aquí tenemos otro tipo de enemigo especial que son los acólitos. Deberán de meterse 2 acólitos en el mazo principal nada más que preparemos la partida. Las localizaciones irán apareciendo a través que jugamos y se representan de la siguiente manera. Este símbolo significa que cuando aparezca esta localización deberemos de gastar fuego igual al número que aparece. Este será el mazo de enemigos que nos encontraremos esa noche en la guardia y el efecto que da esa localización. Como digo, también aparecen las cartas de descanso que normalmente no nos dan un bono negativo.
ser positivo o neutro. El tablero de juego lo conforma la misma caja y tiene las siguientes partes. La parte dentro de la caja conformará la horda y las localizaciones no usadas. Las partes de predicción, revisar mapa, curar, cortar leña, equipar, evocar, rastrear, el rondel del fuego y las localizaciones que no estén usándose ahora mismo y la que esté usándose ahora mismo. Siempre suele haber una. Para la preparación de la partida deberemos de coger un total de 4 personajes, independientemente del número de jugadores. Los personajes tendrán, como hemos dicho, una serie de dados dependiendo del estandarte que posean. En este caso, el corsario y el druida tendrán dados de 6 caras. La hechicera de fuego dados de 8 caras y el golem tendrá dados de 12 caras. Además, deberemos de poner sus 3 habilidades, solo que la última habilidad estará agotada. Para agotar una habilidad debemos coger la carta de habilidad y darle la vuelta, significando que está herido. Las 2 habilidades restantes se pondrán a un lado del tablero porque las usaremos previamente en la fase de campamento. Para la preparación del mazo enemigo deberemos de coger un total de 28 cartas de enemigo. Estas cartas deberán barajarse y le deberemos añadir siempre 2 acólitos. Y además cartas de invocación dependiendo de la dificultad de la partida. Las cartas de acólito que trae este juego son cartas de sirena acólito, pero en otros juegos podemos encontrar otro tipo de acólitos que también podemos incluir o intercalar con este. Colocaremos el mazo de enemigos cerca del tablero. Ahora deberemos de coger 8 cartas de localización, ni más ni menos, de forma aleatoria, barajándolas. Y además deberemos de coger o elegir una de las cartas de localizaciones finales. Recordamos que son las que tienen el castillito en icono aquí. La pondremos al final del mazo y la colocaremos en la posición de los mapas. Además, las cartas sobrantes de localizaciones básicas y las localizaciones de descanso deberán ponerse en las localizaciones no usadas, pero las podremos usar más tarde en la fase de campamento. Ya lo tenemos casi todo listo para empezar. Lo que deberemos hacer nada más empezar la partida, deberemos de coger las monedas que tenemos y ponerlas en los huecos del tablero que tengan una moneda. En cortar leña, equipar, evocar, rastrear, revisar el mapa y curar. En Z-Watch Forsaken Isles deberemos de jugar un total de 7 turnos. El primer turno, siempre nada más que se prepara la partida, deberemos coger la primera carta de localización y colocarla encima del tablero. En este caso, la única excepción que en el primer turno no se activaría el efecto del fuego. Lo primero que deberemos hacer, nada más que empecemos el turno, es ir a la fase de campamento. En la fase de campamento todos los personajes deberán de coger sus dados, lanzarlos y ese será el resultado que deberán de poner en sus estandartes. Ahora que tenemos todos los resultados colocados, deberemos de elegir a un personaje que se quede dentro del campamento. Para ello, pues, deberemos de hacer un pequeño sacrificio, ya que ese no participará en la guardia de esta noche. Por lo tanto, no participará en el combate. Para ello cogeremos a un personaje y vamos a elegir, por ejemplo, a la hechicera de fuego. En ese momento cogeremos una ficha de descanso y la pondremos en ella. Ya que tenemos asignada a la hechicera de fuego al campamento, lo primero que deberemos hacer es coger una de sus cartas gastadas y le daremos la vuelta. Esto significa recargar. Básicamente son las vidas que posee el personaje. Cuando diga 0, no estará disponible. Tendremos diferentes habilidades que podemos hacer en el tablero de juego. Vamos a explicar una a una. Cortar leña nos permite aumentar el medidor de fuego. Para ello deberemos colocar uno de los dados disponibles a la parte más izquierda de
la habilidad. En el momento en el que tocamos una moneda, deberemos de cogerla y ponerla en nuestra reserva. Cortar leña nos aumenta en 2 el nivel de fuego, por lo tanto, colocaremos el medidor más hacia adelante en las agujas del reloj. La sección de equipar y evocar será de manera diferente. Cogeremos también la moneda, pero aparte podremos coger una de las habilidades disponibles que teníamos y poder cambiarla por una que tenemos actualmente. También podremos evocar, que es coger una carta de profanador que no esté en juego y colocarla en el mazo de profanadores. Además, muy importante, deberemos de tener en cuenta que al principio de la partida también tendremos que poner un profanador boca abajo en la horda. En la parte de rastrear deberemos de colocar un dado de cualquier valor. En este momento podremos ver las 2 primeras cartas del mazo de enemigos y elegiremos si ponerla encima o debajo. Si queremos hacer la habilidad más veces, deberemos de poner un dado que sea de mayor coste. Por ejemplo, si queremos volver a usarla, deberemos poner este 5. Pero no podríamos volver a usarla. Revisar el mapa deberá hacerse con un dado de 4 o más. Por ende, nosotros tenemos un resultado de 5 y lo pondremos encima de la habilidad. Al revisar el mapa deberemos coger la primera carta de localización y la primera de las no usadas. Veremos cuál nos conviene más y la pondremos encima del mazo de localizaciones. La otra al fondo del mazo. La acción de curar. La acción de curar necesita un 6. Por lo tanto, imaginemos que hemos sacado un 6 y lo ponemos encima. También nos llevaríamos la moneda como de costumbre, pero aparte lo que podemos hacer es curar una herida, es decir, recargarla. Podemos recargar una nuestra, en este caso la tenemos todas recargadas, recargaríamos una de un compañero. Por ejemplo, podríamos usar la de la corsaria y darle la vuelta. Aparte tendremos las 3 habilidades de las runas que se encuentran en el mazo de localización. Tendremos diferentes habilidades dentro: derrotar, reforzar y sellar, que deberán ser obligatoriamente usadas con dobles o triples. No podrán usarse solo una. Interactúan con las fichas de perdición que tengamos actualmente en juego. Ahora mismo no tenemos, pero en el hipotético caso que tuviéramos, tendríamos 3 habilidades. Sellar nos permite hacer que una carta del cementerio que sea de profanador vuelva al final del mazo de profanadores, haciendo que no vuelva a aparecer cuando barajemos el mazo de enemigos. Para ello, quitaremos una ficha de perdición y haremos el efecto. La habilidad de derrotar nos permitirá, quitando siempre una ficha de perdición, coger la primera carta de horda y eliminarla del juego. Por último, tenemos la habilidad de reforzar. Esto hará que podamos coger a un aventurero que queramos, por ejemplo, al druida, y volver a lanzar uno de sus dados. O más, lo que él quiera. Siempre y cuando quitemos una ficha de perdición. Aparte tendremos las habilidades base del personaje. En este caso tenemos que colocar uno de los dados en su parte de habilidad personal, que podrás usar solo en el campamento y activará su efecto. La segunda fase es la fase de mercader. En la fase de mercader podremos gastar la moneda que hayamos ganado durante la fase de mercado o la fase de guardia y usarlas para adquirir objetos. En este caso, pongamos que tenemos 3 monedas, podremos adquirir o esta carta o esta carta. No es obligatorio comprar, pero lo vamos a hacer. Vamos a comprar leña por 2 monedas y devolvemos las 2 monedas a la banca. La otra no la quedamos. Ahora deberemos de reponer el mercado y iremos a la parte de añadir monedas al campamento. Para ello, deberemos de coger tantas monedas como hayamos gastado en el campamento y reponerlas, quedando de esta manera. La última fase es la fase de guardia, la fase de acción, básicamente. La fase en la que vamos a combatir, a usar hechizos, a usar habilidades, etc.
Lo primero que deberemos hacer es ver cuántos enemigos hay en la localización. En este caso, la cantidad costero tiene 8 enemigos. Por lo tanto, cogeremos 8 cartas del mazo de enemigos y la pondremos en la línea, se llama. Para empezar el turno, revelando criaturas, deberemos de ver cómo tenemos el fuego. El medidor de fuego lo tenemos en calavera 2, significa que podemos desvelar hasta 2 enemigos. Si tuviéramos en 3, y si solo uno, pues 1. En el momento que revelemos, deberemos revelar y activar los efectos directamente. No podemos revelar 2 y hacer los 2 efectos, sino que deberá ser 1 a 1. Empezaremos revelando la primera y nos sale un rocápodo. Como no tiene ninguna habilidad, seguimos sacando. La siguiente sería un goblin no muerto, que tiene una habilidad de primera posición. Como no estamos en la primera posición, nos ahorraríamos el devastador efecto que tiene, que sería ganar una perdición y añadir otro enemigo al final de la línea. Ahora veremos cómo interactuar para poder eliminar a estos enemigos. Para ello podremos usar habilidades de los personajes o ataques directos que representan sus dados. Por ejemplo, lo conveniente sería destruir al goblin no muerto el primero, ya que si pasa a la primera posición activará su habilidad y no queremos eso. Para ello vamos a coger a un personaje a distancia como el druida y gastaremos ese 3. Al gastar ese 3 vamos a hacerle 3 de daño al enemigo haciendo que muera. Iría al cementerio que está al lado del mazo de criaturas. En ese momento cogeremos una carta y la revelaremos. Activaremos su efecto constante. Aumenta el número de criaturas reveladas por el nivel de revelación del fuego del campamento. Esto hará que de 2 pasemos a 3, por lo tanto revelamos otro. Este bicho pues, nos ayuda, ¿no? En parte. Y nos aparece el errante maldito que activará su habilidad en primera posición. Ahora podemos usar diferentes habilidades también. Por ejemplo, recordamos que habíamos conseguido un objeto que era leña. Este objeto se lo asignaríamos a un personaje, yo se lo asigné al druida y ahora mismo no nos serviría absolutamente de nada, solo para aumentar más el fuego. No nos hace falta, así que podemos usar nuestros dados para una habilidad. En este caso, por ejemplo, vamos a usar disparar cañón. Vamos a derrotar a la criatura que esté al final de la línea, que va a ser esta. Y simplemente sacaríamos otro. Tendremos primero que derrotar y después sacar hasta el máximo disponible. Ahora mismo el Goblin Linterna nos está echando una mano más que molestarnos, porque nos está dando nuevas cartas para nosotros ir actuando. Ahora vamos a ir a la siguiente parte. Por ejemplo, como no tenemos ninguna habilidad disponible para poder eliminar a este monstruo, lo que deberemos de hacer será pegar cuerpo a cuerpo e ir trayéndolos hacia nosotros. Para ello, por ejemplo, cogeremos al golem, que tiene 5 de ataque, y mataríamos al rocópodo. Esto avanzaría y sacaríamos nueva carta, activaríamos su efecto y el cíclope de la caverna dice si el nivel de revelación de fuego de campamento es mayor que 1, que lo es, mueve al cíclope al final de la línea. Ya está al final de la línea, así que no hay ningún tipo de problema. El juego se irá desarrollando de esta manera hasta que llegue a haber 0 cartas en la línea. En ese momento en el que no haya cartas en la línea, veremos que todos los personajes estén vivos. Iremos a la fase de campamento de nuevo hasta que lleguemos a la localización final. Si en algún momento nosotros nos quedamos sin dados, lo que deberemos de hacer es ver cuántas vidas nos quedan. En este caso le quedan 3, 2 y 2. Pues sufriríamos tanto daño como el daño de las criaturas que están en juego. Sufriremos 2, 3 y 4. Por lo tanto, deberemos de hacernos un total de 4 daños y los repartiremos. Esos enemigos después irán a la horda, que será la fase final. En el momento en el que aparezca la localización final, se activará la última batalla, el final de la partida, que tendremos que
coger tantas cartas como de costumbre haya en la localización, lo añadiremos a la línea y aparte añadiremos todas las cartas de horda haciendo una línea mayor. Si hemos perdido y no hemos ido eliminando cartas de la horda, pues sería mucho más difícil pues, combatir ese final, ¿no? Si en algún momento de la partida nosotros nos quedamos sin vida en los personajes, perdemos la partida. Si en algún momento nosotros nos quedamos a 0 de fuego, deberemos de hacernos daño a un personaje para recuperar 2. Y también, si no podemos, perderemos la partida. Para ganar la partida deberemos de eliminar totalmente el mazo de la localización final y en ese momento ganamos la partida. Otro dato importante es que os daréis cuenta de que los personajes al llegar a la misión final deberían de haber descansado un total de 2 veces cada uno. En ese momento en el que se revele la localización final, deberemos darnos cuenta de que en esas 9 rondas que ha habido, nosotros jugaremos la última ronda con todos los personajes. En definitiva, Z-Watch es un juego muy compacto en el que tendremos todos los materiales a mano y aparte es un juego de defensa de torre, podríamos decir, defensa de campamento en este caso, muy activo y con mucha interactuación y mucha acción.